Hola hermanos, buenos días. Es un gran privilegio poder estar aquí el día de hoy y tener esta gran responsabilidad de compartir con ustedes el mensaje en este servicio de este domingo. Tuve ahí algunos problemitas en la noche, como que me quiere dar gripa, pero todavía estoy ahí resistiéndome. Le pedí a Dios en la madrugada, cuando me desperté como a las 4, que me permitiera tener voz al menos para poder cumplir con esta gran responsabilidad el día de hoy con ustedes, hermanos. Y bueno, espero que el día de hoy realmente sea Dios quien hable a sus vidas, hable a nuestras vidas con este tema que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Y voy a pasar a la presentación. El día de hoy iniciamos esta serie que tiene como título ¿Dónde encajo yo? Y el tema que yo voy a estar compartiendo el día de hoy con ustedes es mi historia y mis experiencias. Y bueno, también aprovecho para compartirles, ¿no?, que esta semana tuve la gran oportunidad de acudir a la UPBC. Como muchos de ustedes saben, es la Unión Pastoral Bautista del Centro, donde varias iglesias se reúnen y pastores, colaboradores, servidores a tiempo completo, acudimos a estas reuniones donde los pastores tienen ese tipo de enseñanzas para la vida pastoral, para la vida del liderazgo de la iglesia, y pues fue un gran tiempo de bendición. Y me hizo recordar justamente ahorita con el tema que vamos a estudiar hoy. Es impactante ver las historias de pastores que el día de hoy sirven, trabajan en la obra, hacen misiones, pero la historia de ellos, cuando tuvimos la oportunidad de escuchar algunos testimonios, pues realmente vemos cómo Dios usa nuestras vidas y usa cualquier historia. No importa de dónde te ha sacado Dios, cuando tú tienes este encuentro personal con Cristo y tú decides seguirle, tu historia cambia el rumbo de tu vida por completo. Ahora, el día de hoy, haciendo ya este breve comentario respecto a esta semana que tuvimos la oportunidad de estar ahí en la UPBC y bueno, viendo y escuchando las predicaciones, algunas predicaciones de 1 hora y media, casi 2 horas. No se espanten, hoy no vamos a tener este tiempo, solo me han dado 40 minutos aproximadamente. Pero bueno, ahora sí, yo quiero que busques en tu Biblia Romanos 8:28. Es el texto base para este tema del día de hoy. Romanos 8:28. Y ahí también lo pongo en la pantalla, pero quiero que vayas a tu Biblia y de ahí vamos a leerlo, por favor. ¿Me acompañas en la lectura? Romanos 8:28 dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas gracias, hermano. Este versículo probablemente lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos incluso compartido a otras personas, lo hemos usado para nuestra propia vida cuando las cosas no andan muy bien. Y cuando vamos a la palabra y vemos que todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El día de hoy yo quiero compartir cómo la historia que tú has vivido hasta este momento, con cosas muy buenas quizás, con cosas muy malas, con cosas tristes, con cosas quizás que no estuvieron en tu control, todo apunta hacia un propósito. Y vamos a ver cómo Dios puede usar cualquier historia, cualquier vida, cualquier persona para su gloria, para su honra. Y entonces esto nos hace reflexionar, y yo te invito a que en este momento medites sobre si tú tuvieras la oportunidad de escribir un libro sobre tu vida, ¿qué historia contarías de ti? ¿Qué pondrías en ese libro, en ese título?
en esa introducción, ¿qué rescatarías de tu vida como algo relevante, como algo significativo? ¿Qué personas estarían sus nombres escritos en ese libro, en tu historia personal? ¿Qué anécdotas, qué vivencias, qué eventos, tanto los mejores que pudiste haber vivido como los peores? Quizás también qué momentos vergonzosos, qué tipo de cosas quizás no te atreverías a escribirlas por la vergüenza, por la culpa, por el miedo, ¿a qué dirán? También me pongo a pensar, no sé si has visto estos libros donde hay un prólogo, y generalmente el prólogo lo escriben pues personas que conocen al autor y hablan bien del autor, hablan de su libro, de sus obras, cosas muy buenas. Seguramente si yo te pregunto qué de tu vida, ¿quién podría hablar bien de ti? ¿A quién elegirías para que tuviera esa responsabilidad de escribir la introducción, el prólogo más bien de tu libro? Seguramente elegirías también a alguien que hablara bien de ti, que dijera lo mejor de ti. Ahora, cuando nos ponemos a pensar en nuestra historia, aquí vemos personas de muchas edades, de muchas vivencias, de contextos también culturales. Tenemos una iglesia que en algunos momentos también hemos hecho este ejercicio de preguntar de dónde venimos, ¿no? Por ejemplo, yo nací en Acapulco, allá me crié hasta los 18 años y vine acá a Puebla para la universidad, pero aquí estamos en una ciudad donde hay mucho movimiento estudiantil, vienen de otras partes y muchos se quedan, así como fue mi caso. Entonces, venimos de diferentes entornos, de diferentes contextos familiares, y eso también enriquece nuestra iglesia. Hay muchas historias aquí, y estoy seguro que todos hemos pasado también por momentos difíciles, momentos donde hemos llorado, donde hemos preguntado, donde hemos cuestionado, incluso a veces sin tener a lo mejor la mala intención, o simplemente preguntamos a Dios a veces por qué pasan ciertas cosas, porque a mí me tocó vivir de esta manera. Como muchos de ustedes saben, o algunos, yo tengo formación como psicólogo y tuve la oportunidad también de trabajar en escuela de educación especial por 4 años. Y este tema también me hizo recordar todas las historias que he escuchado, ¿no? Tanto en consejería, ahora que estoy en la iglesia, pero antes de servir aquí, pues también teníamos la oportunidad de escuchar en el consultorio, dando terapia psicológica, pues muchas historias, ¿no? Muchas personas con problemas fuertes, otras personas quizás con temas quizás más ligeros, más de decisión, más de firmeza, más de carácter. Y en la escuela también me tocó escuchar muchas historias de estos niños con discapacidad, historias muy tristes. Creo que son de las historias más tristes que puedo escuchar por cómo ha sido su vida, ¿no? Desde que muchos de ellos nacieron ya con una discapacidad, y cómo la familia a veces los va abandonando, ¿no? Teníamos muchos casos de niños que eran abandonados por sus padres, y los abuelos eran los que se encargaban de ellos. Los padres simplemente se cansaban y dejaban la responsabilidad a los abuelos, a los tíos o a algún otro familiar. Incluso hubo un caso, recuerdo, de una niña que prácticamente la abandonaron. Vivía sola y tenía su discapacidad era física en cuanto a movilidad, y también intelectual y de lenguaje. Pero bueno, cuando tú tienes la oportunidad de escuchar tantas historias de diferentes edades, contextos, lugares, te hace pensar, ¿no?, en también lo que tú has vivido y cómo hay ciertos comunes denominadores en varias historias llenas de momentos difíciles, unas más que otras. Y por eso el día de hoy yo quiero que pongamos en perspectiva de lo que hemos vivido, de nuestra historia de vida,
con lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Y en primer lugar yo quiero hablar sobre que Dios te diseñó con propósito. Y quiero que vayas a Salmo 139, 13 y 14, por favor. Salmo 139, 13 y 14. Y me gustaría que también en este momento, como hace rato con la cita de Romanos 8:28, pudieran apoyarme con la lectura. Salmo 139, 13 y 14. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Muy bien. Salmo 139, 13 y 14 dice así. Adelante, hermanos. Gracias. Y bueno, ahí puse también estos versículos en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Dios nos ha diseñado con amor. Dice ahí, entretejiste. Y esta palabra que se refiere en la palabra hebrea se sugiere un trabajo artesanal detallado. Muchas personas no han tenido la oportunidad a veces de recibir palabras de amor, cariño, afecto. Algunas historias vienen desde que éramos niños. A veces había falta de amor en el hogar, había falta de cariño. Y a veces a nosotros se nos hace difícil de creer, ¿no?, que un padre o una madre no dé ese cariño y ese amor por sus hijos. Pero hay historias donde hubo falta de cariño y de amor. Y hay personas que necesitan escuchar que Dios nos hizo con amor, con cuidado. Dice ahí, tu fino trabajo es maravilloso. Nos hizo seres complejos. Y Dios nos ha dado también características que compartimos con Él, como el amor, como la justicia. Somos personas que podemos amar, pero también podemos, por el pecado, y esto vamos a ver más adelante, cómo ese trabajo fino, detallado, complejo, cuando llegó el pecado a la humanidad, corrompió todo esto. Pero aún así tenemos la capacidad de elegir. Y cuando somos enseñados en la palabra, podemos ver cuál es el propósito que Dios, de ese diseño que Dios hizo con nosotros. Dice Efesios 2:10 en la NBI, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es decir, aún con el pecado podemos ser personas que hagan buenas obras y que podemos poner en práctica todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Del momento en el que nosotros llegamos a conocer de Cristo, empezó una vida distinta. Dice ahí, somos hechura suya. En griego, poema, de donde viene poema. Un poema tiene ritmo, tiene rima, tiene estructura. Dios te diseñó como una obra de arte para buenas obras que ya estaban preparadas. Esto es hermoso. Si alguna vez no te han dicho cosas tan lindas como esta, a lo mejor cuando estamos tratando de conquistar a una chica, sale nuestro lado más romántico, ¿verdad? y hasta escribimos poemas, y decimos cosas como estas, ¿no? Para ganarnos el corazón de la mujer que nos interesa, de la mujer que estamos orando también
Yo sé que aquí hay pues matrimonios, también hay jóvenes, pero también Dios nos puede hablar de esta manera y decirnos que somos una obra de arte, porque Él nos diseñó. De todo lo que ha creado, seguramente todos hemos tenido la oportunidad de ver la creación de Dios y cosas hermosas en la naturaleza. Aún cuando el humano ha invadido, ha trastocado ciertas cosas, y lo que era antes un lugar precioso, ahora hay contaminación, pero todavía hay lugares donde podemos ver la gran obra de Dios y nos impone y decimos: qué precioso es lo que Dios ha creado, qué maravilloso, qué excelso es. Pero sobre toda esa creación, nosotros estamos por encima, porque Dios lo ha dicho en su palabra. Cuando Él terminó de crear todo y creó al hombre, dijo que se había gozado de lo que había creado en la humanidad. Al hombre se gozó de esa creación y dijo que era bueno en gran manera sobre todo lo creado. Entonces Dios nos pone en un lugar muy especial, por encima de todo lo creado. Pero en esta vida llegamos a veces con circunstancias muy adversas, con familias que de alguna manera tratan de hacer su mejor esfuerzo por darnos lo mejor desde chiquitos, pero que también hubo errores. Todos los que han tenido la oportunidad de ser padres seguramente saben que se han equivocado en algunas cosas, porque no hay padre perfecto, solo Dios es perfecto. Pero cuando una persona se entrega totalmente al pecado, a la maldad, pues daña más. Seguramente nosotros hemos sido producto de a veces de malas decisiones de otros, no nuestras. Pero aún así Dios te ha diseñado con un propósito y te ha hecho para que tú entiendas lo valioso que eres. Pero entonces, ¿por qué encontramos historias tan difíciles, tan trágicas, tan dolorosas? ¿Por qué nosotros mismos hemos vivido experiencias tan, no sé cómo llamarlo, tan impactantes, en el sentido de que nos han hecho ponernos de rodillas, que nos han devastado, que nos han humillado? Y yo quiero recordar que vayamos a esta porción de Génesis 3:6. Ahí si la puedes buscar en tu Biblia, Génesis 3:6. Y ahora yo quisiera leerlo y solo que me acompañes con tu vista. Génesis 3:6. Y dice así la palabra de Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios también nos diseñó con esa capacidad de elección. Y esa misma capacidad de elegir llevó a Adán y Eva a ir en contra de lo que Dios les había mandado, de no comer de ese fruto. Y de ahí algo se rompió, de ese diseño perfecto, de ese diseño artesanal que Dios había hecho. Porque Dios no nos creó con una sola directiva. Dios pudo habernos creado, no sé si algunas veces te has preguntado, cuando volvemos a repasar y a estudiar la historia de Génesis, de cómo Dios hizo este diseño donde incluyó la capacidad de elección, el libre albedrío. Y en esa libertad de elección, Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Y entonces algo se rompió. Y eso que se rompió, eso que se derramó, ese pecado, está esparcido en toda la humanidad, en cada época, en cada momento de nuestra historia como humanidad. Y esa ilustración me pareció
En lo personal, me imaginaba este jarrón roto, este pecado, porque ahí estamos, en medio de ese líquido negro, cubiertos de pecado, teniendo historias dolorosas, viviendo también consecuencias de otros, personas que sufren en el mundo. Cuando nos preguntamos por qué hay tanto sufrimiento, por qué hay tanta desgracia, el pecado es en el corazón del hombre, en el pensamiento, en las acciones, quien ha hecho todo este daño. Y si bien es cierto, nosotros hemos, a lo mejor, cuando nos toca recordar nuestra historia, recordamos momentos difíciles en nuestra infancia, en la adolescencia, y vemos también cómo personas quizás nos han hecho daño, a veces con la intención y a veces simplemente por equivocación. Pero también estoy seguro que nosotros, no sé cuántas veces te has puesto a pensar que también tú has sido quizás causante del daño para otros, para tu esposa, para tus hijos. Quizás en un arrebato de ira, quizás en un acto egoísta, quizás en un hábito dañino que ha perjudicado a otros y a ti mismo también. Cuando las historias las podemos interconectar, nos damos cuenta que todos estamos dentro de este mismo jarrón. Nos toca a veces ser víctimas, pero también victimarios. A veces, como repito, a veces a lo mejor sin la intención de dañar, producto muchas veces de nuestra propia persona, de nuestras propias formas de interactuar con otros. De ahí estas frases que a veces de repente nos salen así tan natural, ¿no? De que así somos, así Dios me hizo, ¿no? Con este carácter, con este temperamento. Y vamos dañando a otros, vamos teniendo descuidos, vamos perjudicando. Y Génesis 6, 5, 7, y también aquí está algo muy interesante, vamos ahí porque creo que el texto, bueno, a lo mejor para los que están más cerca se puede ver, pero vamos en sus Biblias a Génesis 6, 5 y 7. ¿Qué pasó después de que Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios? Génesis 6, 5 y 7. Y dice así. Si estás ya ahí en la porción, te invito a que me sigas con tu vista. Y dice Génesis 6, 5, 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahí me quiero detener. Dice Dios, dice la palabra, le dolió en su corazón. Nosotros sabemos que Dios es espíritu, Dios no es un ser material, Dios es espíritu. Pero aquí nos comunica Génesis para que nosotros podamos entender la manera en la que Dios se dolió de todo el mal que había visto en la tierra, de todo lo que había escalado después de la desobediencia de Adán y Eva, todo lo que había pasado con la humanidad. Y aquí es una pintura como de 1500 de un artista, y precisamente trata de relatar, de plasmar cómo en esta porción de Génesis, en estos tiempos de Noé, la humanidad estaba entregada a placeres. Una cultura hedonista, no sé si has escuchado este concepto del hedonismo, que se refiere a que el hombre busca
el placer a toda costa, que lo más importante para el hombre es sentir placer. No importa de dónde lo obtengas, simplemente buscas el placer. Placer en la comida, placer en la sexualidad, en todo lo que, sin límites. Porque lo más importante para quien es hedonista o tiene esta ideología del hedonismo es experimentar placer a costa de lo que sea, y no importa si tu cuerpo lo llevas a límites y pasas ciertos límites. Entonces esto es lo que estaba ocurriendo en esos tiempos de Noé. El hombre estaba entregado a los placeres de la carne, y eso es lo que Dios vio, y por eso dice aquí, Dios le dolió en su corazón. Ahora, esto fue hace muchísimo tiempo, estamos hablando de los tiempos de Noé. Hoy en día sigue pasando esto. El hombre entregándose a los placeres de la carne. Esto que Dios vio, esta maldad en la humanidad, la sigue viendo hoy. Y dice el 7, vamos ahí a tu Biblia. 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y nosotros sabemos qué pasó precisamente con Noé, ¿no? Y su arca y todo lo que Dios destruyó. Y solamente quedaron Noé y su familia y los animales, como conocemos la historia. Ahora, es interesante ver cómo la humanidad a veces trata de ponerse en el lugar de Dios y decir, bueno, ¿por qué Dios no simplemente elimina a los malos? Ya lo hizo, ya lo había hecho. ¿Y qué pasó después? El mal volvió a aparecer. Por lo mismo que veíamos en esta ilustración del jarrón. Toda la humanidad estamos con el pecado. No hay ni una sola persona justa en este mundo. Porque también cuando estaba revisando esto y estaba viendo esta porción, ¿no? A veces como personas podemos cuestionar a Dios, pensar en cómo Dios debería actuar, ¿no? Si nosotros los que estamos aquí en Getsemaní también pensáramos, bueno, somos buenas personas, ¿no? Creo, todos podemos decir somos buenas personas, entendiendo que no somos perfectos, pero creo que aquí nadie podríamos hacer un consenso y decir, bueno, no somos delincuentes, no matamos a nadie. Y si todos los de aquí quedáramos, todo el mundo desaparece y nosotros quedáramos, ¿el mundo sería mejor? Porque este mismo suceso apunta a veces al deseo del hombre de querer corregir el mal, de querer posicionarnos a veces o de cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios no hace eso? ¿Por qué Dios no actúa en lo que pasa en algunos países donde hay hambre, donde hay guerras, donde hay muchísimo sufrimiento? Y entonces, hermanos, volvemos a este tema que les comentaba al principio, la libertad de elección. Deuteronomio 11:26. Vamos a tu Biblia nuevamente, Deuteronomio 11:26. Y ahora sí, me gustaría que me apoyaran en la lectura. Deuteronomio 11:26. Yo solo los introduzco y ya ustedes concluyen. Está muy breve el versículo. Deuteronomio 11:26 dice así, y ustedes lo continúan. Dice, he aquí yo pongo y la maldición.
Gracias, exactamente, ahí está. Dios pone delante de ti y de mí elegir bendición o maldición. Así como lo hizo justamente también con Adán y Eva. Él puso las reglas, los límites, y ellos decidieron transgredir esos límites, transgredir su palabra, desobedecer el mandato. Y el día de hoy también tenemos esa libertad de elegir a Dios o de rechazarlo. Dice ahí en la diapositiva: si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer, maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Dios nos ha diseñado de una manera excelsa, de una manera perfecta. Dios nos pudo haber diseñado con solo una directiva: obedecerle, nada más, sin que hubiera otra cosa. Pero entonces, ¿podríamos amarle si estuviéramos diseñados solamente para amar, para obedecer? Dios nos ha dado la libertad de escoger. Si el amor es un mandamiento, pero para poder amar a Dios hay que conocerle. Y Dios nos ha creado con sentidos. También esa es otra forma de ver su obra tan excelsa. Nos ha dado la capacidad de ver, de escuchar, de sentir. Porque Dios quiere comunicarse y relacionarse con nosotros. Y entonces nosotros responder ante esto que Dios nos está poniendo delante de nosotros. Si elegimos bendición o maldición. Y entonces, hermanos, con todo esto, con este paréntesis que hice respecto al pecado y cómo el pecado ha corrompido nuestras vidas y cómo el pecado entonces ha provocado historias de dolor, historias de tragedia, historias donde nosotros hemos sido víctimas, pero también hemos sido victimarios. Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Incluso de esos momentos tan dolorosos, llenos de culpa, llenos de vergüenza, Dios los puede encaminar hacia el bien. Dios puede usar cualquier experiencia. Y Génesis 50 también vemos en esta historia de José que conocemos sobre cómo José fue rechazado por su propia familia. Fue vendido como esclavo. Fue calumniado. Y también estuvo en la cárcel injustamente. Y pasó prueba tras prueba en su vida. Y al final vemos cómo el propósito de todo esto que vivió, cómo eso lo hizo llegar a un punto donde él mismo pudo salvar a su familia. Pero eso, al principio, cuando fue rechazado, cuando querían asesinarlo a sus propios hermanos y terminaron vendiéndolo como esclavo, él no vislumbraba lo que iba a pasar años después, en qué se iba a convertir. En la segunda posición más importante del reino del faraón. Y cómo él iba a contribuir y cómo iba a ser pieza clave para que su familia no muriera. Y eso nos hace reflexionar, hermanos, lo que otros o las circunstancias planearon para mal, Dios tiene el poder de encaminarlo para bien. Seguramente hace 20 años atrás, 10 años, depende de la edad que tengas, no vislumbraste lo que Dios iba a hacer en tu vida en algún momento. En este momento también no podemos vislumbrar
lo que va a suceder en 5 años, en 10 años. Pero si estamos en el camino de Dios, Dios va a hacer algo bueno con nuestras vidas. Incluso las experiencias más vergonzosas y dolorosas que puedes estar viviendo hoy mismo, no hace 10 años, no hace 5 años, o producto también de historias que ocurrieron quizás tiempo atrás, pero que aún hoy siguen haciendo daño, que te han marcado, que te han hecho el hombre o la mujer que eres hoy, con resentimiento, con amargura en tu corazón, con desprecio, con desconfianza. ¿Cuántas personas no he escuchado yo a lo largo de mi vida y de lo que he escuchado, que por lo que han vivido no tienen la confianza en las personas? Les cuesta trabajo confiar en otros, incluso personas que han llegado a Cristo, personas que están en una congregación, en una comunidad cristiana. Les cuesta mucho confiar en otros porque les han fallado, ellos quizás en algún momento depositaron mucha confianza en esas personas y los defraudaron. En fin, por lo mismo que comentaba hace rato, no todos estamos en diferentes posiciones a veces, no siempre vamos a ser los buenos de la historia, a veces también vamos a ser los malos de la historia de alguien más. Nos hacemos daño, a los que más amamos hacemos daño. Pero Dios puede cambiar eso. Y en esa también porción de Joel 2:25, un profeta menor, está interesante esta historia de las langostas, de cómo arrasó con todo el alimento y cómo en esta época donde estaba el profeta Joel, sufrió el pueblo por una gran devastación en sus cultivos, en sus provisiones, por este gran ejército de langostas que llegó simplemente, quizás en una forma de llamada de atención, porque mencionan los capítulos siguientes que Dios llamaba a este pueblo al arrepentimiento. Y a veces Dios puede hacer esto, puede hacernos pasar por pruebas para que nuestra vida reaccione y podamos reconocer que nos hemos alejado de Dios, que le hemos fallado, que necesitamos arrepentirnos por lo que hemos hecho, por sentir vergüenza de lo que hemos hecho en nuestras vidas, y entonces poder reconocerlo a Él como algo que necesitamos nuevamente. Así como pasó con el pueblo en esta época de Joel, también nosotros a veces necesitamos estas llamadas de atención de parte de Dios. Hay cosas que Dios va a poner en nuestra vida para hacernos reaccionar. Y entonces, hermanos, con todo esto, nuestra historia, cuando está conectada con el plan de Dios, y volvemos a esta Romanos 8:28 que se leyó al principio, hay un llamado según su propósito. Pablo no dice que las cosas ayudan para bien a todo el mundo, sino a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Que hemos escuchado el llamado de Dios en nuestra vida? ¿Sabemos cuál es el plan que Dios tiene para nuestras vidas? ¿O estamos teniendo vidas distantes de Dios? Pareciera que estamos eligiéndolo a Él, pareciera que estamos eligiendo camino de bendición, pero quizás estamos eligiendo camino de maldición. Y entonces es aquí donde debemos revisar en este punto en el que estamos hoy, con todo lo que hemos vivido. Nuestra vida, ¿qué refleja? ¿Estamos caminando conforme a su propósito o estamos caminando conforme a nuestro propósito? Así como en el tiempo de Noé, entregados a placeres, entregados a otras cosas, menos a Dios.
Dice ahí en la pantalla, tu historia no está flotando a la deriva, está anclada al plan eterno de Dios. Cuando conectas tu vida con su plan, entiendes que no trabajas para Dios, sino con Dios. Tu historia personal es el escenario donde Dios demuestra su fidelidad al mundo. Y entonces dejamos de pelearnos con Dios. Dejamos de quejarnos tanto, sino entendemos que somos parte de un plan más grande y que estamos en este mundo para precisamente ser siervos de Cristo, imitar a Cristo y entonces demostrar la fidelidad de Dios en nuestra vida al mundo y cumplir con el propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Tu historia a qué está conectada? Si no está conectada al plan de Dios, piensa entonces a qué está conectada tu vida. Porque esto puede también hacernos abrir los ojos y decir, si mi vida no está conectada y todo lo que he vivido lo he llegado realmente a conectar y anclar al plan eterno de Dios, entonces ¿a qué está conectada? ¿Cuál es el propósito que tú tienes en esta vida? Si hemos conocido a Cristo, si hemos tenido un encuentro personal con Él y le hemos recibido como nuestro Salvador, realmente se ha quedado en una decisión quizás clara, sí, de entender el Evangelio, de entender a lo que Cristo vino a este mundo, a morir por nuestros pecados, y entonces nosotros reconciliarnos con Dios. Pero seguimos aquí, en un mundo donde hay problemas, donde hay situaciones que nos van desgastando en el día a día. Y a veces van minando ese esfuerzo o esas ganas o esa fe para seguir firme con Dios, pase lo que pase. Y entonces también podemos ver en esta historia de Esther que nuevamente Dios puede usar cualquier circunstancia para bendecir a otros, para bendecir nuestras vidas. Y esa historia de Esther, que seguramente la conoces muy bien, de cómo ella fue usada también para que su pueblo no fuera exterminado, de la tribu de Benjamín. Y ella cumplió un propósito más grande que el que ella pudo ver cuando ella participó, como recuerdan, de esta reina Basti, que en el tiempo del rey Asuero, esta reina hizo un desplante al rey, entonces él buscó otra reina y Esther fue la que llegó a ocupar esta posición de poder. Y Esther 4:14, quiero que vayas ahí para que podamos leer lo que dice Esther 4:14. Y nuevamente me gustaría que pudieras ayudarme a leerlo, por favor. Esther 4:14. Y en este punto, Mardoqueo, quien había adoptado a Esther como hija, ya Esther ya estaba en una posición de autoridad. Tenía un eunuco quien estaba a su servicio, y ya habían descubierto de qué pueblo venía Esther, de qué tribu, del pueblo de Israel. Y entonces ya se había descubierto de dónde era Mardoqueo, y estaban ya la orden de exterminar a todo el pueblo. Y entonces Mardoqueo logra comunicarse con Esther y le dice estas palabras muy contundentes. Dice el 14 ahí, sígueme con tu vista, dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos.
mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y la pregunta aquí viene, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Es muy interesante este versículo, porque por un lado Mardoqueo, quien de hecho había aconsejado a Esther que no mencionara de qué pueblo venía, de pueblo judío, precisamente porque Mardoqueo sabía que en el momento en el que se descubrieran iban a intentar exterminarlos, porque era un pueblo que no seguía las costumbres de ese reino del rey, de lo que en ese entonces el rey Asuero y esa cultura promovía prácticas, tradiciones. Entonces el pueblo judío era renuente, trataba de obedecer a Dios y no participaba de muchas cosas. Entonces era un problema para el reino del rey Asuero, ese pueblo. Y entonces aquí Mardoqueo tiene esa conversación con Esther, y fíjense lo que dice ahí, en la primera parte. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Él sabía que Dios iba a obrar si Esther no actuaba. De alguna u otra forma Dios iba a obrar. Pero Esther tenía la oportunidad de actuar. Y esa pregunta con la que termina este versículo, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Precisamente para cumplir un propósito de salvar al pueblo judío. Muchas veces también nosotros nos encontramos en esa disyuntiva, como Esther. Hay momentos donde Dios nos va a dar la oportunidad de actuar, de tomar una decisión para bendición, para algo bueno, para bendecir a otros. Pero también podemos simplemente dar la espalda. ¿Y qué crees? Dios va a seguir actuando, Dios va a seguir obrando. Dios no nos necesita en ese sentido para que Él continúe su plan y su obra. Nos hace partícipes. Por eso está esta opción de nuestra vida, conectarla con el plan de Dios. O simplemente desconectarla. No actuar. Quedarnos con nuestras cosas, con nuestras luchas, con nuestros tropiezos, con nuestra desobediencia, y simplemente darle la espalda a Dios. O podemos actuar como lo hizo Esther y ser de bendición para otros. También Romanos 5, 8, 10 y 11. Quisiera que fuéramos ahí. Romanos 5, 8, 10 y 11. Vamos a leer primero el 8. Dios nos llama a reconciliación. Y vamos a ver lo que nos dice Romanos 5, 8. Y si lo tienes, te invito a que me acompañes con tus vistas. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El 10 y el 11, ¿qué dice? Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muchos necesitamos hacer esto, reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con lo que hemos vivido y verlo a la luz de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, porque hemos vivido lo que vivimos. A veces hasta que no tenemos la oportunidad de compartir con alguien lo que hemos vivido, nos podemos dar cuenta entonces que podemos ser de bendición a otros. Lo más doloroso, el poder dar una palabra a alguien que está pasando lo mismo,
que tú pasaste quizás hace años y ver cómo esa persona a la que le estás compartiendo se siente comprendida, deja de sentirse sola, porque alguien más está vivió lo que está viviendo esta persona en este momento. Y cuando nosotros logramos relacionarnos y tener comunión unos con otros, podemos ver cómo nuestro pasado, en manos de Dios, puede ser de gran bendición para otras personas. Y podemos ser instrumento que con nuestras experiencias nos ha dado la capacidad de poder tener palabras de aliento, palabras de buen consejo a otros. De los mismos errores que nosotros hemos hecho en el pasado, poder compartirlo con las nuevas generaciones. Y esto incluso pasa en otros ámbitos. Por eso, cuando hay personas que ya han transitado esta vida por varios años, pues tienen esta necesidad de aconsejar a los más jóvenes, de no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Pero cuando nosotros estamos en la verdad, nuestra experiencia conectada con el plan de Dios todavía tiene un poder, porque Dios así lo utiliza, nuestras vidas, para bendecir a otros y para que como pueblo suyo podamos crecer y reconciliarnos con Él. Ahora, hermanos, quiero llegar a esta parte de conclusión con Mateo 26:39. Mateo 26:39. Te pido que por favor vayas ahí. Mateo 26:39. Mateo 26:39. Dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo mismo tuvo esta experiencia donde Él sabía lo que iba a ocurrir si tomaba de esta copa. Él iba a recibir todo el pecado del mundo, tus pecados, los míos, los de toda la humanidad. Y Él experimentó en carne propia este deseo de no tener que pasar por esta circunstancia, de no tener que tomar de esa copa. Así como muchos de nosotros también hemos pasado por experiencias donde no queremos pasar por esta experiencia, donde oramos a Dios y vemos que la mala noticia que ha llegado a nuestras vidas, o presentimos, no en un sentido místico, sino sabemos que hay cosas ahí que no andan bien y que está a punto de explotar algo en nuestra vida. Y le decimos: Dios, por favor, que no pase eso que estoy pensando que va a pasar. Que no llegue a ocurrir eso. Y lo oramos con desesperación, con temor. Pero muy pocas veces nos atrevemos a decir, así como Cristo terminó esta petición, dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pocas veces nos atrevemos a poner delante de Dios este anhelo de: si tiene que pasar esto, no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo mismo, en este punto en el que estaba, en Getsemaní, en lo que iba a venir después, en su arresto, en lo que también el pastor Arturo en las predicaciones que nos ha compartido respecto a lo que él sufrió en la carne, estas descripciones tan gráficas, tan impactantes,
de los azotes, de la carne desgarrada, de la corona de espinas, todo ese dolor físico. Cristo lo pasó. Pero más allá de ese dolor físico, hay algo que nunca vamos a poder entender. Porque como Dios, siendo Dios Todopoderoso, se humilló, tomó forma de humano, tomó un cuerpo, se humilló y fue tratado como culpable. Fue crucificado y recibió esa copa de pecado, de todo el pecado de la humanidad. Una cosa es poder entender, poder imaginarnos el dolor físico, pero otra muy diferente es ese aspecto espiritual de lo que implicaba recibir todo el castigo de toda la maldad. Y si te pones a pensar, cuando hay alguien sufriendo en este preciso momento, hay mucho sufrimiento en este momento, en esta hora, en este segundo. Muchas personas muriendo por la guerra, muchas personas muriendo de hambre, muchas personas siendo violentadas en cualquier tipo de violencia. Mucho sufrimiento, mucho dolor. Ahora, solo es en esta hora y en este momento en todo el mundo. ¿Cuántos somos? Miles de millones. Y solo es esta generación. Todo ese dolor, si lo contamos, todo ese llanto, todo ese sufrimiento, todo ese dolor, esa agonía, esa desesperación, solo de este momento, no creo que podamos cuantificarlo. Todo ese dolor, Cristo se hizo cargo. Lo que se rompió, ese jarrón roto, donde están todas nuestras historias, todo el dolor de la humanidad, Cristo lo tomó por amor a nosotros. Y no hay otra experiencia más trágica, más injusta. Creo que faltarían muchos calificativos, adjetivos para poder describir la alabanza que justamente se cantó antes de que yo subiera, donde se cantaba que sufrió la muerte, horrenda muerte, horrible, injusta, dolorosa, insoportable. Todo eso Cristo lo hizo por amor a nosotros, para que precisamente nuestra historia, que en este momento, hasta este momento hemos vivido, podamos conectarla con su plan de restaurarnos, de redimirnos, de aceptarlo a Él como nuestro Salvador. Y de que algún día estaremos, si hemos aceptado a Cristo, en su presencia. Y entonces ahí no habrá más corrupción, no habrá más dolor. Ese es el diseño y el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Que algún día todo lo que hemos vivido, todo lo desagradable, todo lo que nos ha causado tanto dolor, sea restaurado. Y desde hoy podemos disfrutar de su bendición, de su amor, de su protección, de su cuidado. Si le aceptamos y caminamos con Él, si tomamos la decisión de que nuestra vida realmente esté conectada con su plan y no con el nuestro, no con nuestros intereses egoístas, tenemos que renunciar a muchas cosas para que Dios sea el centro de nuestras vidas, para que su plan realmente permee nuestras decisiones y nuestra vida. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y primera de Juan 4:16-18 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor.
Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios nos llama, Dios nos da a conocer su amor y nosotros respondemos. ¿De qué manera vamos a responder al amor de Dios? ¿Rechazándolo o entregándonos a Él completamente? El día de hoy, hermanos, con esto quiero cerrar con una oración. De todo lo que hemos estudiado el día de hoy, de todas las historias que aquí hay, tan diversas, lo más importante que debemos de meditar hoy, de tomar decisión y acciones, si nuestra historia está conectada, si nuestra vida está conectada con el plan de Dios o está alejada de Él. Si nuestra vida ha sido entregada a Cristo realmente, si hemos tomado una decisión por Él, caminemos al lado de Cristo y permitamos que Él encamine nuestra vida hacia el propósito que Él tiene para con nosotros.